El diodo de derivación o el diodo de bypass es un componente eléctrico y se instala en los módulos fotovoltaicos. Viene ya por defecto, viene instalado por el fabricante. Y el objetivo es mejorar su rendimiento cuando el módulo fotovoltaico es afectado por sombras. Entonces, en situaciones se podría presentar una sombra sobre el módulo o en parte del módulo fotovoltaico. Y lo que va a ayudar el diodo de derivación es en mitigar esa sombra. Estos diodos están en la junction box al interior. No hay que modificar estos diodos vienen por defecto ya planificados para que cumplan su función. Y estos diodos van a reducir las pérdidas de energía, especialmente cuando hay sombra. Entonces van a funcionar cuando existen sombras e incluso cuando el módulo también sufre un desperfecto. ¿Qué podría hacer un desperfecto? ¿O qué podría causar un desperfecto en el módulo? Podría ser un desperfecto de fábrica, pues podría ser un desperfecto ya por o a causa de la instalación o del montaje o del traslado del propio módulo fotovoltaico. Vamos a ver cómo actúa el diodo de bypass. Acá tenemos un ejemplo con módulos con celdas completas, un módulo tradicional, y veamos que están conectados en serie, positivo con negativo, positivo con negativo. Una conexión en serie es conectar dos elementos, podrían ser también baterías, con distinta polaridad y en sus extremos tenemos un único negativo en este caso y un único positivo que luego se conectan al controlador de carga. Cuando conectamos de esta forma, lo que vamos a lograr es sumar los voltajes. Voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 y esto nos va a dar un voltaje total, una tensión total del sistema, en este caso del arreglo fotovoltaico. Por lo tanto, aquí estamos sumando voltaje. Y además hay una presencia de corriente. En una conexión en serie, también en la industria fotovoltaica, esto le llamamos string, las corrientes son iguales. Corriente 1 es igual a la corriente 2, es igual a la corriente 3 y así sucesivamente es igual a la corriente total. Entonces, este es un comportamiento eléctrico natural de esta forma de conexión. Estas celdas que tenemos acá están todas conectadas en serie. Positivo con negativo, positivo con negativo, positivo con negativo, positivo con negativo y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el voltaje de cada celda está siendo sumado y el voltaje total del módulo fotovoltaico no es más que la sumatoria de los voltajes de acuerdo a la cantidad de celdas fotovoltaicas. Pero, como están conectados en serie, la corriente acá no se suma, la corriente de este módulo, o perdón, de esta celda fotovoltaica es igual a esta, es igual a esta, a y 4 y 5. Entonces, ¿qué ocurre cuando una celda no funciona, por ejemplo? En el peor de los casos, obtendré una corriente de 0 amperios. Y si la ley eléctrica, esta ley que también se conoce como ley de Ohm, indica que la corriente es igual en cualquier parte del circuito, entonces si tengo en una parte corriente cero, tendré corriente cero en todo el módulo. Y si tengo corriente cero en un módulo, 0 amperes, tendré corriente cero al final de la línea. Entonces, tenemos que tratar de mitigar eso y ahí está el funcionamiento de los diodos de derivación o diodos de bypass. ¿Qué hace el diodo? Primero entender que la corriente va a fluir por toda la celda, va a lograr este camino. Va a entrar por aquí, va sumando, va sumando, va sumando energía, luego sigue, sigue. Entonces todo esto es un camino que tiene que recorrer la energía. Acá tenemos la salida, la sumatoria de toda la energía de la celda fotovoltaica. Voy a borrar. ¿Qué va a hacer el diodo de bypass, por ejemplo, cuando hay una sombra? El diodo de bypass, cuando hay sombras, por ejemplo, esta parte en sombra, el diodo se activa. Este camino presenta una resistencia mayor,
Por lo tanto, la corriente siempre va a fluir por el camino de menor resistencia. La corriente va a fluir por el diodo de bypass, se va a activar el diodo automáticamente y en vez de fluir la corriente por las celdas que están con sombra o además o incluso están deterioradas, están dañadas, va a fluir por este camino. Entonces, con esto elimino del sistema, del circuito, este ramal. Entonces, si en este ramal había una corriente igual a 0 amperes, ya no va a afectar por ley eléctrica y por lo tanto voy a tener la corriente que pueden suministrar las celdas fotovoltaicas. Ese es el principal funcionamiento del diodo de bypass para este ejemplo. Luego tenemos otro ejemplo que es con celda partida. La celda partida o el módulo de celda partida no es más que dos módulos fotovoltaicos en uno solo. Es decir, se parte la celda en dos o en cuartos y se forman dos unidades, es como si fueran dos módulos fotovoltaicos en uno. Entonces, tenemos los mismos diodos, generalmente tres diodos, que van a agrupar una columna, pero aquí tenemos una columna arriba o un subconjunto arriba y abajo, acá está arriba, y cuando hay una sombra, por ejemplo acá, la sombra va a afectar el rendimiento de la celda y el diodo que va a hacer va a permitir que el camino siga de la corriente, no ingrese o no entre en el funcionamiento esta parte, pero sí la de arriba. Como la de arriba está en paralelo, no está en serie, no forma el mismo camino, o si bien forma el mismo camino, pero tenemos aquí un bypass, por lo tanto, esta energía va a fluir libremente y no va a ser influenciada por estas celdas que tenemos acá abajo en sombra. Con esto entendemos que el diodo de bypass mitiga el efecto eléctrico a causa de la sombra, porque como explicábamos, si yo voy a volver atrás, si acá tenemos sombra, la corriente en este ramal o en este subconjunto es de 0 amperios, en el peor de los casos podría ser 1, podría ser 2, va a depender de la sombra realmente. Pero en el peor de los casos, si es 0 amperios y no existiesen los diodos de bypass, el módulo tendría 0 amperios y el conjunto completo tendría 0 amperios. Por lo tanto, lo que busca el diodo de bypass es mitigar el efecto de la sombra, porque acá estamos viendo que si bien es una sombra pequeña que puede lograr una corriente cero en una celda, lo que realmente va a lograr esta sombra pequeña si no existiese diodo de bypass es una corriente cero total del conjunto. Entonces, una cosa es la sombra física y lo otro es la sombra eléctrica, que en el fondo es poder decir cómo va a afectar eléctricamente, porcentualmente, en nuestro sistema o en nuestro arreglo fotovoltaico.